¿Qué es el totalitarismo? A lo largo de la historia, muchas formas de gobierno han intentado controlar la vida pública. Pero hay una categoría extrema, oscura y devastadora que trasciende las dictaduras tradicionales: el totalitarismo. El totalitarismo no es simplemente un régimen autoritario. Es un modelo de poder absoluto que busca penetrar todos los aspectos de la existencia humana. No se conforma con controlar el Parlamento o las Fuerzas Armadas. Quiere controlar tu conciencia, tus emociones, tu identidad. ¿Qué lo define? Comencemos por lo básico. Partido único. En los regímenes totalitarios no hay pluralismo político. Solo existe un partido, que se presenta como el único intérprete legítimo de la voluntad del pueblo. Todos los demás partidos están prohibidos, perseguidos o anulados. La disidencia no es una opción, es traición. Líder carismático. El líder no es un simple jefe de Estado. Es un símbolo viviente del régimen. Una figura casi mítica, incuestionable, infalible. Desde Stalin hasta Hitler, desde Mussolini hasta Kim Jong-un, estos líderes son elevados al rango de semidioses. Se les adora, se les teme, se les obedece. Propaganda omnipresente. La propaganda es uno de los pilares fundamentales del totalitarismo. El régimen controla todos los medios de comunicación: televisión, radio, prensa, cine, incluso el arte y la literatura. Cada palabra, cada imagen, cada canción está al servicio de una narrativa única. No se informa, se adoctrina. Represión y terror. No hay libertad sin consecuencias. En el totalitarismo, la represión es sistemática. Los aparatos de seguridad, la policía secreta, los campos de concentración, las purgas, son herramientas cotidianas. El miedo es un instrumento de gobierno. Cualquier sospecha basta para desaparecer. Control total de la sociedad. Las instituciones civiles dejan de ser independientes. La justicia, la educación, las asociaciones culturales o deportivas se subordinan al poder. Incluso la familia y la religión son infiltradas por la ideología dominante. La privacidad deja de existir. Todo es político. Ideología absoluta. El totalitarismo no es solo represión. Es fanatismo estructurado. Se sustenta en una ideología que explica todo: el pasado, el presente y el futuro. Comunismo, fascismo, nazismo, cada uno con su dogma, sus enemigos y su promesa de redención. No hay verdades personales. Solo la verdad oficial. Ejemplo histórico reciente: cuando un niño en la Alemania nazi aprendía a leer, no usaba cuentos clásicos. Usaba libros diseñados por el Estado, donde cada palabra reforzaba la idea de la supremacía aria. Cuando un joven soviético asistía a la escuela, memorizaba los discursos de Lenin y Stalin como si fueran escrituras sagradas. El totalitarismo es más que una forma de gobierno. Es una forma de anular al individuo y convertir a la sociedad en una maquinaria sin alma, dirigida desde el centro por un poder absoluto. Un régimen totalitario no necesita amor. Solo necesita obediencia. La Unión Soviética, el experimento rojo. Si el totalitarismo tuviera un laboratorio de origen, ese sería la Unión Soviética. Una nación nacida de una revolución prometiendo libertad, pan y tierra, pero que terminó devorando a sus propios hijos bajo la férrea maquinaria del control absoluto. De la revolución a la represión. En 1917, los bolcheviques liderados por Lenin derrocaron al régimen zarista. El mundo vio con asombro cómo una idea marxista se convertía en una revolución real. Pero esa revolución, que hablaba de emancipar al pueblo, pronto derivó en un Estado que exigía sumisión total. Lenin creó los primeros pilares del totalitarismo soviético. La Checa, policía secreta que eliminaba enemigos del pueblo. El partido único, que anuló toda oposición, incluso de izquierda. La censura total, que silenciaba a críticos e intelectuales. Y entonces llegó Stalin. El reinado del miedo. Joseph Stalin no solo consolidó el régimen, lo transformó en un estado de terror total. Bajo su gobierno, se colectivizó la agricultura, provocando hambrunas como la del Holodomor en Ucrania, donde murieron millones. Se purgó al Partido Comunista, ejecutando a antiguos camaradas de Lenin por supuesta traición. Se establecieron los gulags, campos de trabajos forzados donde millones fueron enviados por motivos tan simples como una broma política o una denuncia anónima. Nadie estaba a salvo.
ni los militares, ni los científicos, ni los poetas. La lealtad no garantizaba la vida. El silencio tampoco. Educación e historia, herramientas del control. La historia fue reescrita. Los libros de texto cambiaban de un año a otro. Quien ayer era un héroe revolucionario, hoy era un traidor. Y los niños soviéticos eran educados para espiar a sus propios padres si estos criticaban al partido. La propaganda mostraba a Stalin como el padre de los pueblos, infalible, sabio, casi divino. Y el pueblo, entre el miedo y el adoctrinamiento, aplaudía. El precio del paraíso prometido. ¿Y todo esto por qué? Porque se prometió un mundo sin clases. Una utopía igualitaria. Pero para lograrla, se justificó el crimen, la mentira y el horror. Los disidentes eran llamados enemigos del pueblo, deshumanizados antes de ser eliminados. La Unión Soviética no fue solo una dictadura, fue un experimento totalitario que intentó rediseñar al ser humano desde cero. Lecciones del experimento rojo. El poder absoluto corrompe absolutamente. Las ideas, por nobles que parezcan, cuando se imponen por la fuerza, pueden volverse monstruos. El culto al Estado puede sustituir a la religión, pero no trae redención. Solo sometimiento. La historia de la Unión Soviética es un monumento a las consecuencias del totalitarismo llevado al extremo. Y sin embargo, no fue el único experimento oscuro del siglo XX. Nos trasladamos a Alemania, donde el totalitarismo tomó una forma aún más brutal y devastadora, el nazismo. Alemania nazi, la máquina del odio. Si el totalitarismo soviético fue una dictadura del miedo bajo la promesa de igualdad, el nazismo fue el reinado absoluto del odio, basado en la superioridad racial y la eliminación del otro. Alemania, humillada tras la Primera Guerra Mundial, arruinada por la crisis económica y atrapada en un caos político, fue terreno fértil para el surgimiento de un régimen totalitario. Y entonces apareció Adolf Hitler. La llegada del Führer. Hitler no llegó al poder con tanques, sino con palabras, con promesas, con la manipulación de una nación herida. El partido nazi ofrecía un enemigo claro: los judíos, los comunistas, los gitanos, los homosexuales, los débiles. Prometía restaurar el orgullo alemán, crear un tercer Reich eterno, y purificar la raza. En 1933, Hitler es nombrado canciller. Y rápidamente se convierte en dictador absoluto tras el incendio del Reichstag. Comienza el auge del totalitarismo nazi. El control absoluto. La propaganda nazi, dirigida por Joseph Goebbels, inundó todos los rincones de Alemania. Películas, afiches, radio, canciones, todo glorificaba al Führer y demonizaba a los enemigos del pueblo. La Gestapo, policía secreta, actuaba sin ley ni juicio. La educación se transformó, los niños aprendían a venerar a Hitler y a rechazar a quienes no eran arios puros. Se crearon organizaciones juveniles como las Juventudes Hitlerianas, donde los niños eran formados para ser soldados del régimen, incluso antes de saber leer con fluidez. La arquitectura del terror. El régimen nazi fue un experimento totalitario con precisión quirúrgica. Campos de concentración, primero para disidentes políticos, luego para indeseables. Leyes de Nuremberg, que retiraban la ciudadanía a los judíos y prohibían los matrimonios mixtos. La noche de los cristales rotos, el comienzo del terror masivo contra los judíos, en 1938. El aparato militar, reconstruido en secreto, se preparaba para llevar a Europa a la guerra. El Holocausto. El nazismo llevó el totalitarismo a su expresión más monstruosa, el genocidio industrializado. 6 millones de judíos asesinados. Cámaras de gas, hornos crematorios, experimentos médicos inhumanos. Trenes de la muerte recorriendo Europa. Un estado entero movilizado para exterminar a una parte de su propia población. La psicología del totalitarismo nazi. ¿Qué permitió todo esto? El miedo a la pobreza, al comunismo, al caos. La esperanza de un nuevo orden, de grandeza nacional. El culto al líder, elevado a Mesías. La propaganda constante, que sustituía la verdad por el relato oficial. Hitler no necesitó una pistola para controlar millones de mentes. Solo necesitó una narrativa poderosa y un aparato estatal para imponerla sin piedad. Lecciones del Tercer Reich. La democracia no está garantizada. Puede colapsar si la sociedad no la defiende. Las crisis económicas y sociales, si no se enfrentan con responsabilidad,
pueden alimentar monstruos. Nunca hay que subestimar el poder de las ideas fanáticas combinadas con el aparato del Estado. Tras la caída del nazismo, Europa juró, nunca más. Pero el totalitarismo no había terminado. En otro rincón del continente, con otro rostro y otro idioma, el fascismo italiano se convertía en el primer ensayo de un Estado totalitario moderno. Italia fascista, el Estado como religión. Antes de que Hitler transformara a Alemania en una máquina totalitaria, Benito Mussolini ya había escrito el primer borrador del manual. El fascismo italiano fue el primer régimen totalitario plenamente articulado del siglo XX, y su lema era claro. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. El ascenso del Duce. Italia, tras la Primera Guerra Mundial, se sentía traicionada por las potencias vencedoras y frustrada por su débil democracia parlamentaria. En medio del caos económico y social, Mussolini, el socialista reconvertido en nacionalista radical, fundó en 1919 los Fasci di Combattimento. Con la amenaza de la revolución comunista en el aire, la marcha sobre Roma en 1922 no fue una insurrección armada, sino un teatro bien calculado. El rey Víctor Manuel III, temiendo el caos, le entregó el poder legalmente. Y así, Mussolini se convirtió en il Duce. El fascismo como espectáculo. Mussolini comprendía el poder de la imagen. Desfiles masivos, uniformes, saludos romanos. Emblemas, estatuas, y arquitectura monumental. Discursos grandilocuentes desde balcones. Todo esto construía el mito del líder fuerte, decidido, infalible. No era solo un jefe de gobierno, era la encarnación del Estado. Control de la sociedad. Aunque menos brutal que el nazismo o el estalinismo, el fascismo italiano fue totalitario en su lógica. Censura de la prensa y control de la radio. Educación nacionalista desde la infancia. Sindicatos únicos controlados por el Estado. Partido fascista como partido único, al que se debía lealtad total. La individualidad era vista como debilidad. La comunidad, la disciplina, la obediencia, eran los valores supremos. La represión. El régimen no dudó en usar la violencia. La obra, policía secreta, perseguía opositores. Muchos fueron enviados al exilio interno o al confinamiento. El asesinato del político socialista Giacomo Matteotti en 1924 marcó un punto de inflexión. Después de eso, el régimen se volvió abiertamente dictatorial. El culto al Estado. Mussolini veía al Estado no como una herramienta al servicio de la sociedad, sino como el fin supremo. El individuo no tenía derechos frente al Estado. La religión se subordinaba al fascismo. Incluso el cuerpo del ciudadano era una propiedad del régimen. La ideología fascista despreciaba la democracia liberal, el pacifismo, el comunismo y los derechos humanos universales. En su lugar, ofrecía orden, gloria y expansión imperial. El sueño del imperio. Mussolini anhelaba reconstruir el imperio romano. En 1935, invade Etiopía usando armas químicas. En 1939, ocupa Albania. En 1940, entra en la Segunda Guerra Mundial al lado de Hitler, creyendo que compartiría la gloria del Tercer Reich. Pero la realidad fue otra. Italia no estaba preparada, ni económica ni militarmente. Las derrotas se acumularon y el pueblo perdió la fe en el Duce. El fin del fascismo. En 1943, Mussolini fue derrocado por su propio partido. Rescatado por los nazis, gobernó brevemente una marioneta conocida como la República de Salò. Pero todo acabó en 1945, cuando fue capturado por partisanos italianos y ejecutado. Lecciones del fascismo. El totalitarismo puede llegar envuelto en banderas, himnos y promesas de grandeza. No siempre requiere un golpe de Estado. A veces, la gente entrega su libertad voluntariamente a cambio de seguridad o prestigio nacional. El culto al líder y el desprecio por la democracia son señales claras de peligro. El fascismo murió con Mussolini, pero su sombra se mantuvo en la historia. Ahora, en la siguiente etapa, nos moveremos hacia una pregunta más profunda. ¿Por qué los regímenes totalitarios necesitan controlar la mente de las personas? ¿Y cómo lo logran? El control de la mente, propaganda, educación y miedo. Uno de los pilares fundamentales del totalitarismo no es solo el control del cuerpo o del territorio, sino el control de la mente. Para dominar una sociedad por completo, no basta con aplastar la oposición. Hay que eliminar incluso la posibilidad de pensar distinto.
la propaganda como único lenguaje. En todos los regímenes totalitarios, la propaganda se convierte en el lenguaje oficial del Estado. Ya no hay espacio para el pensamiento crítico o la diversidad de opiniones. Todo está diseñado para una sola narrativa, la del régimen. En la Alemania nazi, Joseph Goebbels, ministro de propaganda, entendía que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. En la URSS, los periódicos como Pravda, La Verdad, eran canales de adoctrinamiento masivo. En Italia, la imagen del Duce era omnipresente. Cada esquina, cada radio, cada aula repetía su visión del mundo. El objetivo, no solo convencer, sino hacer imposible pensar fuera de la estructura del poder. La educación como herramienta de adoctrinamiento. Desde la infancia, los ciudadanos eran instruidos para amar al líder, odiar al enemigo, y desconfiar del pensamiento propio. En la URSS, los libros de historia eran reescritos constantemente para reflejar los cambios en la narrativa del partido. En la Alemania nazi, los jóvenes eran instruidos en la pureza racial y la obediencia al Führer. En Italia, los niños saludaban a Mussolini antes que a sus propios padres en los manuales escolares. La educación dejaba de ser formación para la libertad, y pasaba a ser entrenamiento para la sumisión. El miedo como pegamento del régimen. Pero la propaganda y la educación por sí solas no bastan. Cuando la mentira no convence, el miedo entra en escena. En la URSS, las purgas estalinistas no solo eliminaban enemigos, sino también a quienes podrían dudar en el futuro. En la Alemania nazi, la Gestapo y los campos de concentración creaban un clima de terror omnipresente. En Italia, aunque menos letal, la policía secreta y los castigos a los disidentes imponían un silencio colectivo. La vigilancia constante, la delación, la sospecha, todo esto convierte a cada ciudadano en un carcelero de los demás. ¿Puede repetirse en el presente? Aunque los regímenes totalitarios clásicos del siglo XX cayeron, las herramientas del control mental siguen vigentes, incluso en sociedades modernas. Las redes sociales amplifican discursos únicos y castigan el disenso. La educación ideologizada reemplaza el pensamiento crítico por dogmas. El miedo se actualiza, ya no es la Gestapo, pero sí la cultura de la cancelación o la amenaza del desempleo. El verdadero triunfo del totalitarismo no es llenar las cárceles, sino vaciar las conciencias. Cuando un régimen logra que la gente censure sus propios pensamientos, desconfíe de su criterio, y repita consignas sin cuestionar, ha logrado la conquista más peligrosa de todas, la del alma. Y en ese momento, la libertad ya no necesita ser aplastada, ha dejado de existir. El líder carismático mito, obediencia y omnipresencia. En el corazón del totalitarismo no solo hay un aparato represivo ni una estructura burocrática gigantesca. Hay un rostro. Un nombre. Un símbolo. Ese símbolo es el líder carismático, elevado al rango de mito viviente. Más que un político, un mesías secular. En un régimen totalitario, el líder no es elegido, es adorado. Stalin era el padre de los pueblos. Hitler, el salvador del Reich. Mussolini, el hombre que hizo marchar al tiempo. Este tipo de liderazgo trasciende lo racional. La obediencia no se basa en el debate o la persuasión, se basa en la fe. La imagen como culto. Estos regímenes utilizan todos los recursos disponibles para saturar la vida pública con la figura del líder. Retratos en todas las oficinas, escuelas, plazas y hogares. Libros, canciones, películas y obras de teatro dedicadas a su gloria. Eventos masivos donde se le aclama sin cesar. En el fondo, el líder no es un hombre. Es una marca omnipresente, un dios laico que se convierte en el referente único de la verdad, el orden y el destino nacional. Eliminar la duda, elevar la fe. Toda crítica al líder se convierte en traición. Toda contradicción con su palabra se considera enemiga del Estado. Y lo más peligroso. Si el líder cambia de opinión, no es incoherencia, es evolución. Si el líder fracasa, no es culpa suya, es de los enemigos ocultos. Si el líder ordena lo imposible, hay que hacerlo, o desaparecer. Se borra la diferencia entre el líder y la patria. Quien lo ataca, ataca a la nación. Quien lo cuestiona, se convierte en enemigo del pueblo. ¿Y hoy? ¿Existe este fenómeno en el siglo XXI? Aunque ya no vemos estatuas colosales en cada esquina, el culto al líder persiste. Presidentes que monopolizan los medios. Populistas que se presentan como salvadores únicos. Multitudes que siguen a líderes con fervor ciego,
sin importar sus errores o contradicciones. La tecnología, en lugar de disolver el mito, muchas veces lo fortalece. La era digital permite que el líder esté en todos los teléfonos, en todas las pantallas, a toda hora. El culto al líder no es un accidente. Es una estrategia calculada para destruir la democracia desde adentro. Mientras el ciudadano confunda a su patria con un hombre. Mientras crea que solo hay una voz legítima. La libertad siempre estará en peligro. El final del sueño. Consecuencias del totalitarismo. Todo régimen totalitario comienza con una promesa. Promete orden, seguridad, grandeza nacional, justicia para los puros y castigo para los corruptos. Pero el final es siempre el mismo: ruina, dolor, silencio y muerte. Guerra y destrucción. Los regímenes totalitarios del siglo XX no solo oprimieron a sus pueblos, arrasaron el mundo. La Alemania nazi llevó a la humanidad a la Segunda Guerra Mundial, dejando más de 70 millones de muertos. La URSS de Stalin, con su política expansionista, generó purgas, gulags y hambrunas provocadas como la del Holodomor en Ucrania. La Italia fascista intentó reconstruir un imperio, sembrando violencia en África y Europa. La consecuencia más visible del totalitarismo es la guerra, porque la ideología no admite límites, ni fronteras, ni diálogos. Genocidio y exterminio. Cuando un régimen decide quién merece vivir y quién no, lo inevitable ocurre: el exterminio sistemático. El Holocausto es el ejemplo más infame: 6 millones de judíos asesinados, junto a gitanos, homosexuales, discapacitados y disidentes. En la URSS, millones murieron en campos de trabajo, por hambre o ejecuciones arbitrarias. En Camboya, bajo Pol Pot, un cuarto de la población fue asesinada en nombre de una revolución pura. El totalitarismo no comete errores, comete crímenes ideológicos. Silencio, censura y miedo. Las sociedades totalitarias no solo están rotas por fuera, sino también por dentro. Familias divididas por la delación. Vecinos temiendo hablar en voz alta. Escritores, artistas y pensadores encarcelados o asesinados. La cultura muere. La ciencia se subordina al poder. La creatividad es peligrosa. El alma de una nación es silenciada hasta volverse irreconocible. Colapso económico y humano. Muchos regímenes totalitarios terminan asfixiados por su propio sistema. La economía centralizada fracasa. El mercado negro florece como síntoma de desesperación. La innovación desaparece porque nadie se atreve a proponer algo nuevo. La corrupción se convierte en la única vía de ascenso social. El totalitarismo no solo arruina vidas, arruina el futuro. ¿Cómo caen los regímenes totalitarios? Algunos caen con guerra, como la Alemania nazi. Otros con presión internacional y resistencia interna, como la URSS. Algunos, con la traición de sus propios burócratas, o la rebelión de un pueblo que pierde el miedo. Pero el final nunca es limpio. Los traumas quedan. Las heridas duran generaciones. Y la memoria puede ser frágil si no se cultiva con responsabilidad. El sueño totalitario termina siempre en pesadilla. Y quienes olvidan su historia, están condenados a repetirla. La libertad es frágil. La democracia imperfecta. Pero la alternativa ha demostrado ser mortal. Por eso, hoy más que nunca, recordar no es un acto del pasado, es una defensa del presente. Recordar para resistir. A lo largo de esta hora, hemos viajado por los paisajes más oscuros del siglo XX. Hemos visto cómo las promesas de grandeza desembocaron en represión, muerte y silencio. Cómo los pueblos entregaron su libertad a cambio de seguridad, y acabaron perdiendo ambas. ¿Qué es lo más peligroso del totalitarismo? No es solo su capacidad de controlarlo todo. Es su habilidad para parecer justo, necesario o inevitable. El totalitarismo no se impone a gritos, muchas veces llega con aplausos. Nos seduce con discursos de unidad, con enemigos comunes, con la promesa de orden. Y cuando abrimos los ojos, ya no queda espacio para disentir, para amar libremente, para pensar con autonomía. La vacuna contra el totalitarismo. Esa vacuna no es mágica. No es una constitución ni una bandera. Es la memoria. Es el pensamiento crítico. Es la cultura democrática que se cultiva todos los días, incluso en lo pequeño. En una conversación donde se permite disentir. En una escuela que enseña historia sin censura. En una prensa libre que cuestiona a los poderosos.
para quienes creen que eso nunca pasará aquí. Recordemos, ni Alemania, ni Italia, ni Rusia eran naciones sin cultura o sin historia. Tenían pensadores, universidades, arte. Pero el totalitarismo no necesita ignorancia, solo necesita miedo, odio, y una masa dispuesta a entregar su libertad a cambio de falsas certezas. Llamado final al espectador. Hoy, en pleno siglo XXI, todavía hay líderes que insultan a la prensa, que señalan minorías, que piden mano dura contra todo lo que se les opone. Todavía hay ciudadanos que celebran cuando se calla al disidente, cuando se encierra al diferente. No seamos espectadores de la historia. Seamos sus defensores. Porque la libertad, cuando se pierde, no vuelve sola. Y cuando el totalitarismo regresa, ya no lo hace con botas. Lo hace con sonrisas, con promesas, y con millones de clics. Gracias por quedarte hasta el final. Comparte este mensaje. Porque si algo hemos aprendido de la historia, es que solo los pueblos que recuerdan, son los que siguen siendo libres.